Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, qué placer que un sábado más. Aquí estamos en este día en que hay que decir que las últimas semanas han sido muy duras en términos del golpeo climatológico. Hemos tenido que enfrentarnos a Irma, a María José. Aquí solo ha faltado el Espíritu Santo, aunque quizás fue el mismo Espíritu Santo el que por esta vez nos ayudó a que estos ciclones no nos afectaran tan directamente, lo que no significa que dolorosamente una gran parte de la población dominicana haya sido afectada. Una parte importante es el drama de la pobreza, porque más que desastres naturales siempre decimos que hay desastres sociales, que por cierto es de justos hacer el reconocimiento al Estado Dominicano y a las agencias correspondientes, en especial al COE y a esos maravillosos voluntarios del COE de la Defensa Civil que nos enorgullecen como dominicanos. Un reconocimiento también a ese sector privado, a la gente común, y lo cierto es que hay imágenes conmovedoras de la solidaridad humana, no solo de las instancias del Estado, que uno las reconoce, pero en verdad ese es su trabajo. El gran, inmenso reconocimiento uno lo hace al pueblo dominicano, siempre solidario. Tenemos el drama terrible de los hermanos puertorriqueños, un país que ya venía con todos sus problemas de sostenibilidad económica y ahora viene este drama de la naturaleza. Como ven, ahí tenemos también, si fuera poco, tenemos lo que ustedes escucharon y vieron en el programa pasado, aquello de lo que está pasando con Norcorea y el presidente Bush, cada vez más impresentable sería la palabra. Entonces el mundo está conmocionado, nosotros hemos estado durante varias semanas muy metidos en estas desgracias de la naturaleza y de los peligros que ha corrido, el desastre que nos ha dejado María, pero yo creo que es el tiempo ya hoy, este sábado, 11 y alguito de la noche, de volver a un tema fundamental que estas desgracias naturales alejó de los medios de comunicación. ¿De qué yo estoy hablando? De el caso dramático que Emily y su asesinato simboliza para el pueblo dominicano, para la sociedad dominicana. Entonces, en un acto de justicia periodística, nosotros vamos a hacer y a presentar a ustedes un programa sobre los adolescentes, pero más específicamente cómo manejar como padres a los adolescentes. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que usted se casa y tiene una Paola, la Paola crece y usted estudió agronomía, o el otro estudió sociología, el otro estudió periodismo, el otro es médico, hizo diplomados de relaciones internacionales o de fisioterapia, qué caray. Ahora usted llega a padre sin el manual, el niño viene sin el manual y usted nunca ha hecho un diplomado sobre cómo enfrentar el desafío, la responsabilidad de criar un hijo en estas circunstancias, pero además peor, porque ahí hay que volver al dicho uruguayo de que cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Qué difícil es la crianza de un adolescente en un mundo donde y en una sociedad donde el padre ha perdido el control de la socialización, que ya está más en manos de los medios de comunicación, específicamente de las redes sociales de internet, que de la propia familia. Pero si la familia anda mal, el resto pues no puede andar bien. Entonces esto es lo que explica que a pesar de María, a pesar de Puerto Rico,
los hermanos mexicanos, los temores por el señor impresentable presidente de los Estados Unidos y su comportamiento ahora con los atletas de alta rendición de fútbol o de béisbol. A pesar de todo eso, yo creo que es el tiempo de ir a algo tan fundamental como todo lo anterior, que son nuestros muchachos y muchachas, nuestros adolescentes. Lo que viene a continuación es una entrevista con la especialista Valentina Vargas sobre cómo manejar, cómo educar, cómo criar, cuál es el mejor comportamiento que podemos tener los padres ante los desafíos que esta nueva realidad social y mediática pues nos presenta como padres. Están invitados, nos vamos a una breve pausa. Cuando retornemos, esta es una entrevista con la especialista Valentina Vargas sobre los adolescentes. Están invitados, no se vayan muy lejos. Doctora, mi respeto, caramba. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Bueno, aquí estamos comenzando por una pregunta fundamental, licenciada. ¿Por qué a los padres nos cuesta tanto entender a los adolescentes? ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando tienen 6 o 8 años, ay, papito lindo, y todo es un amor, una cosa, y después se ponen tan pesados. No es que se ponen pesados. Saludos a las Paolas, son terribles. No es que se pongan tan pesados, algunos dicen que los adolescentes no se convierten en adolescentes, sino en aborrecentes. Me está ayudando. Pero lo que ocurre fundamentalmente es que nos hemos acostumbrado a desarrollar como padres una dinámica con un niño que vamos aprendiendo a conocer. Los padres a veces sentimos que por el hecho de que son nuestros hijos, conocemos sus gustos, conocemos sus tendencias, conocemos muchos rasgos de su personalidad, pero nos olvidamos de que el niño es un adulto en proceso y que cambia, no de la misma forma en que nosotros cambiamos. Y esos cambios, yo creo que la palabra sería, nos desconciertan. Y la adolescencia es el gran desconcierto paterno. Así podríamos definirlo. No. Es donde los padres nos encontramos más desconcertados que nunca. Si es el primer adolescente en la familia, es decir, si solamente tengo un adolescente, el aprendizaje se vuelve todavía más difícil. Y entiendo que los padres en nuestra sociedad no están abiertos a ese aprendizaje. Muchas veces en la educación se dice que el proceso de educación es un proceso de aprendizaje bilateral, tanto para el maestro como para el estudiante. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales que los padres deberíamos conocer para participar en acompañar, educar a nuestros hijos adolescentes que ya van medio educados? Llegan con... ¿De qué manera? Con nuestras frustraciones, como diría Serrat, sí. Llegan cargados de nuestros valores y nuestros principios, pero la adolescencia es un momento de mucho cambio para el adolescente. Y quizás sería más fácil para los padres entender cómo manejar a un adolescente cuando entendemos cuáles son los procesos internos que el adolescente vive, no los externos. Es decir, el adolescente cambia de grupo etario, el adolescente cambia de colegio, cambia de forma educacional. Es decir, esos son factores exógenos. Pero ¿qué pasa con el adolescente en términos internos? Y es ahí donde los padres generalmente nos despistamos mucho, nos confundimos mucho. Nosotros hablamos desde el plano de la psicología, sobre todo la vertiente psicoanalítica, de los 3 duelos fundamentales de la adolescencia. Los 3 duelos. De la adolescencia normal. Hay 2 que será el de los padres, que si fueran los padres que ellos no soportan. Los adolescentes pierden 3 cosas fundamentales cuando cambian de la niñez a la adolescencia. 1, el cuerpo que conocían. Es decir, el adolescente pierde el cuerpo infantil. Un cuerpo que manejaba sus extremidades, un cuerpo que cuando, generalmente nosotros decimos la edad del pavo, son torpes, son enormemente torpes, son enormemente poco ágiles manualmente, pero lo que sucede es que yo tenía una extremidad que me llegaba hasta aquí. Y en poco tiempo. Y me levanto una mañana y la extremidad llega hasta aquí.
mis brazos sobran, mis piernas sobran, no hablemos de otras partes del cuerpo que también adquieren otras proporciones todavía más complicadas. Aparece el vello púbico, aparecen las hormonas, aparecen los olores, aparecen una serie de factores que desconozco. La menstruación. Eso es La menstruación, terrible, ¿verdad? que Es un para cambio. muchas niñas podría ser dramático, traumático. Entonces, tenemos que hablar ese un poco empuje de eso, que no se nos pase. Perfecto, tú me lo recuerdas. Ese Ese empuje al mundo adulto es dramático. Y lo primero que pierdo es el cuerpo que conozco. A eso le llamamos el duelo por el cuerpo infantil. Okay. Primer duelo. Ese es nuestro primer duelo. Y está aparejado de los cambios biológicos. Es producto, es consecuencia de los cambios biológicos. Es decir, mis hormonas sexuales aparecen en mi torrente sanguíneo de una forma distinta, con valores distintos, con proporciones distintas, y evidentemente mis factores sexuales secundarios también empiezan a aparecer. Ya no soy la persona que se puede poner cualquier blusa, porque entonces resulta que hay una cosa rara que me ha surgido a nivel del pecho que no sé cómo se maneja. Y ahora los varones mirando cosas que antes no me miraban, o sea, todo exacto, eso como una niña la maneja atracción sexual, en poco tiempo. el entorno cambia. Mi cuerpo cambia y mi entorno me percibe de una forma distinta. Generalmente el mal manejo de ese proceso hace que se desarrollen los trastornos alimentarios. La cultura no ayuda. En ese tránsito la cultura no ayuda. Los medios de comunicación, los medios de esencial. comunicación no ayudan y provocan todavía una disforia mucho más intensa con respecto al cuerpo. Generalmente en las evaluaciones clínicas de personalidad de los adolescentes o de los preadolescentes encontramos mucho eso. Estoy en desacuerdo, a disgusto con mi cuerpo. No solamente lo perdí, sino que también se agrega el tema de que no me gusta mucho como soy ahora. ¿Y eso dónde nos lleva a lo de la autoestima? Porque un niño con autoestima baja, aunque sea un muchacho buen mozón, parecido a su papá, la cosa, el muchachito se encuentra feo, que el muchachito no le hace caso. O sea, el tema de la autoestima en la adolescencia, ahí no tendrían los padres que ser sumamente cuidadosos. Generalmente los padres somos más bien desvalorizantes que valorizantes en esa etapa. No nos gusta que los chicos engorden demasiado, no nos gusta el acné que les sale en la cara. Es decir, hay una serie de factores que los padres no entendemos y que apoyamos poco. Entonces, la cultura, por un lado, te desbarata la autoestima, literalmente. Los modelos de construcción de belleza son modelos y patrones que no encajan para todo el mundo. Es decir, es la desilusión cuando uno va al salón y dice, bueno, yo quiero ese corte de pelo, pero me cuesta mantenerlo. Es decir, no es como está en la foto de la portada de la revista. Sí, es a Demi Moore, eso es a Demi Moore que le queda bien. Es a ella. Es a la tipa que además tiene una producción para la fotografía. Pero el adolescente consume esas cosas sin criterio, claro. sin ningún tipo de criterio. Y los padres generalmente no ayudamos en eso. No hay esa comprensión del proceso. No hay esa relación empática. Al padre le cuesta colocarse los zapatos del adolescente. Su nivel de confusión hace que su reacción sea más bien rechazante que comprensiva o empática. Es un problema, como tú dices al iniciar el programa. ¡Wow! Miércoles, tengo un adolescente en casa. Huyamos hacia la izquierda, hacia la derecha. Vamos a huir por a los comerciales, porque para poder seguir llevándonos bien con las adolescentes nuestras, tenemos que ir a comerciales. Exactamente, ya regresamos. Nuestros padres se transforman en hombres y mujeres reales, con defectos reales. Mi papá no es Superman, diablo. Mi papá trauma. no es Superman. Continuamos esta conversación con la licenciada Valentina Vargas, especialista, y nos lo está demostrando en este asunto de criar, de asesorar, de acompañar a los adolescentes. Estábamos hablando de los duelos. Nos quedan dos duelos fundamentales para esta conversación. El segundo duelo es el duelo por los padres infantiles. Duelo por los padres. Traduzca eso, licenciada. Perdemos a los padres infantiles. ¿Pero qué es perder? Perdemos a la Mujer Maravilla y perdemos a Superman. Nuestros padres se transforman en hombres y mujeres reales, con defectos reales,
con errores, con dinámicas de pareja que el adolescente presencia y recién ha empezado a entender que funcionan mal o que son disfuncionales. Mi papá no es Superman, diablo. Mi papá trauma. no es Superman. Porque a los 5 años uno es el matatán del muchacho, uno es eso. Es decir, papá. En la infancia toda la verdad proviene de los padres. Si tú le dices a un niño en el colegio que Santa no existe, y el niño dice, bueno, pero mi papá dijo que sí. Y mi papá es imposible que me mienta. Que lo dijo, Y es mi papá. Ay, es decir, después del concepto religioso de Dios, Padre. Es decir, Padre. Dios, Padre y cualquier otra cosa que venga después. Sí. Mi mamá es la persona más excelsa, la mujer más perfecta, lo cual es muy positivo en el mundo infantil. Pero cómo se transforma en un issue en el mundo adolescente. O sea, pero cómo afecta la psiquis del adolescente que se da cuenta de repente que su papá no se la sabe toda, que su papá no sabe escribir, hacer programas, pero que es un pariguayo en esto, no sabe arreglar el carro. Y que su vida no es perfecta, su y vida que no tiene siempre la razón. Y la mamá por igual. O sea, ¿cómo trabaja eso a un adolescente? ¿Cómo le afecta? Ay, me acabo de enterar que acabo de enterar de que ellos no son lo que yo pensaba. Entonces hay muchas personas y muchas tendencias dentro de psicología o dentro de la sociología misma que hablan del tema de la brecha generacional, que uno de los temas más complicados entre padres e hijos es la brecha generacional. Pero eso no es tan cierto cuando yo como adolescente me llevo muy bien con mis abuelos, y mis abuelos son 2 o 3 veces mayores que mis padres. Entonces no es un tema de brecha generacional, de cronología. ¿Y no tendrá con los abuelos el caso de que el abuelo está para mimarme, para quererme y para darme bocheta a papá? Pero aún así yo me entiendo con mi abuelo. Pero que con los abuelos es fácil entenderse. Y dialogo, y converso, y mi abuelo me escucha, y mi abuelo me mima, y mi abuelo... Entonces no es un tema de edad. Mi abuelo no fuñe conmigo, mi mamá y mi papá son lo que es broma. Pero la comprensión del otro no es un tema de edad, porque mi abuelo yo siento que me comprende, yo siento que me protege, me comprende más que mis papás. Claro, porque el abuelo, como tú dices, el rol no es el rol de manejar la autoridad ni los límites, sino que el rol es, yo estoy aquí, estoy abierto a ti. Pero nosotros podríamos copiar un poco esa actitud en equilibrio con otras responsabilidades que tenemos. Podemos copiar esa actitud del abuelo. El abuelo es abierto, pero el abuelo es más flexible. ¿Dónde está el equilibrio entre el papá dialogante, que escucha, tolerante, pero también usted está criando, usted no es amigo de sus hijos, usted es su papá de sus hijos? Entonces, ¿de qué manera yo manejo esto de ser ese padre que debo ser, escucharle, comprenderle, ser tolerante, pero al mismo tiempo soy yo que tengo que imponer reglas de juego? ¿A qué hora usted va a venir? Lo manejas con la flexibilidad propia del adulto. El adulto tiene una característica, o debe adquirir una característica, su flexibilidad. El adulto rígido, el adulto que no puede adecuarse a las circunstancias, generalmente tiene una vida más complicada. Pero me refiero a los, para poner un ejemplo, los horarios, por ejemplo. O sea, a mi hijo soy yo que le tengo que decir que se va para la discoteca, pues tiene que ir a la discoteca, ya tiene 18 años. Está bien, sí, pero usted tiene que estar aquí a las 2. Pero papi, si vamos a llegar a las 2:30, ¿cómo que a las 2? Bueno, esto es así. O el problema de que la vida tiene, sus decisiones y acciones tienen consecuencias. Un muchacho que me saca 70 no me puede decir que le cambie el celular, por ejemplo. Esas son las posiciones de un padre difíciles, porque la otra... Entonces, lo que te pido es el consejo para el padre, ese equilibrio. El padre tolerante, que escuche, la vive muy bien. Sí, pero el padre que dice, no, pero usted sacó 470, aquí hay 470, con 70 no se cambia. Aquí usted sigue en Alcatel, usted no da iPhone con 470. Quizás la actitud del padre abierto, democrático y flexible es no solamente castigar la nota, sino que buscar la causa. Preguntar, buscar la respuesta. Sí, pero además de eso, ese es el padre amigo, vamos a conversar. Es que el padre es ambas cosas al mismo tiempo. Pero ¿cómo jugar con eso? Porque hago la pregunta, porque ese es un escenario muy recurrente, el de los extremos. El padre o la madre, que no muy es autoritario, madre, que lo deja... El laissez-faire. El laissez-faire, o el padre que doma 2 es 4. Entonces, me imagino que ninguna cosa... El padre eficiente es el que logra buscar un tímido y frágil equilibrio entre ambas cosas. Colocar límites no significa ser autoritario.
ni ser no democrático. Pero sí es bueno tener autoridad y aplicarla. Autoridad, no ser autoritario. No ser autoritario, pero la autoridad es una situación que se va legitimando frente a los ojos del hijo. La autoridad justa, democrática, que me permite escuchar, que me permite... Yo voy a poner reglas y voy a imponer castigos y va a haber sanciones. Lo de régimen de consecuencias. Exacto. Debe ser un padre en eso llegar a acuerdos. La negociación es fundamental. Yo negocio. Hoy llegas a las 2 de la mañana porque tú tienes que probarme primero a mí que tú puedes llegar a las 2 de la mañana para yo poder hacerte llegar a las 3 de la mañana. Okay. O por yo poder... Es decir, la relación en ese sentido es una relación de ensayo-error. Okay. Si el primer día te digo a las 12 y me llegaste a las 12:15, yo no puedo permitirte extender el plazo porque no pudiste ser responsable de lo que es primario. Ok, un régimen de por eso te digo que la situación es flexible. Y la situación es flexible. No hay que gritar, no hay que ponerse histérico. Con 470 usted no pasa de Alcatel a iPhone, no se puede. Ahora, doctora, después de la pausa, hay un tema delicado dentro de esto mismo, y es el asunto de los padres divorciados. Y el padre muy responsable económicamente, pero querendón irrefrenable que quiere suplir las carencias de su presencia con darle de todo. El presente, el azarosito muchachito se quemó, pero el padre se lo quiere llevar para Nueva York de fin de semana, premiándolo, pero se lo lleva con su dinero. Su mamá no se atreve a impedirlo. Entonces, su mamá tiene un régimen de consecuencias y una comunicación, pero al mismo tiempo el padre, que es su padre, tiene algún tiene derechos, les rompe el trabajo a la madre porque él llega y el muchachito no, pero él estudia cuando él venga, entonces yo me lo llevo conmigo para California la semana para y va a estudiar allá. Y él, sí, hay unos embustes maravillosos. Después de eso me gustaría su reflexión, porque la verdad es que guay, mi madre, tengo 2 adolescentes. Continuamos esta conversación. En el colegio los varones huyen de las mujeres, huyen. Porque esta sí jode, porque me toca el pelo, porque mira, porque me quiere llevar la mochila, porque no sé. Y a veces que la muchachita te enamoraba. Continuamos. Licenciada, nos quedamos en la parte de un plano hipotético, un ejemplo, el padre con mucha capacidad económica que a partir de la autoridad que tiene como padre les rompe el esquema de enseñanza, de educación de la madre, por ejemplo, ese régimen de consecuencias. Si te quemaste, no te puedes ir de vacaciones para Washington, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo se puede manejar esa situación? Porque ya estamos hablando de 2 padres que no están de acuerdo, pero en esos desacuerdos afectan al adolescente. Cuando el hijo se convierte en la manzana de discordia de los adultos, sí, generalmente pasa eso. El padre se convierte en un padre de Disneylandia, donde es... pero sí, en verdad no debía hablar de Las Vegas, no, es de Disneylandia. Es el padre de Disneylandia, okay. Complace en todo, pero muchas veces eso se vuelve un instrumento de venganza con respecto a su relación de pareja. Entonces, en esa dinámica, la situación no es sana, se vuelve patológica. Pero la lucha no es contra el hijo o no es por complacer al hijo. El hijo no es importante. La lucha es vengarme de que me hayas abandonado, vengarme de que me hayas pedido el divorcio, vengarme de que no hayas querido seguir conmigo o vengarme de no poder controlarte y poseerte. Eso es muy frecuente. Sumamente frecuente. En hombres y mujeres. Y se da en ambos géneros. Las mujeres que por algún tipo de desestabilización o falta de madurez o infantilización de su propia personalidad manejan al hijo como la manzana de discordia. Es decir, yo no te lo doy, yo no te lo llevo, tú no te lo puedes llevar a dormir, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello. Entonces, yo diría que el tema de la autoridad no es lo que más se daña, sino que lo que más se daña es esta situación de estoy en el medio y soy el jamón de este sándwich que no tiene nada que ver conmigo. Y ahí no entra en muchas ocasiones la culpa. Ese es otro tipo de padre. El niño dice... Ese es otro tipo de padre. No, pero yo me refiero del adolescente, dice, coño, pero quizás yo soy el culpable de todo lo que está pasando aquí. El niño siempre siente culpa. Y a veces, sobre todo en nuestra cultura, educamos al niño para que sienta culpa y para que haga las cosas por culpa.
porque tu mamá, porque pobrecita, porque tu papá, porque Ay, pobrecito, pobre papá. o los divorcios donde el papá duerme en una cama, tirado en un cuarto, en un apartamento que no tiene todavía muebles, después de 3 años de divorciado, entonces pobre papi. Ahora, también sucede, la Sí. culpa se maneja también cuando hay ese exceso de bienes materiales o ese exceso de complacencia por parte del padre, es cuando amamos con culpa. Amamos a nuestros hijos sintiéndonos culpables, porque le quitaste el hogar, porque le quitaste la estabilidad, porque le quitaste la madre, le quitaste su andamiaje, le quitaste su vida. Pero también el asunto de yo veo a mis hijos 2 veces a la semana, semanal, quincenal, el día que me encuentro con mi hijo, no quiero negarle nada, porque yo debo ser el padre perfecto, que es parte del problema del divorcio. En el día a día tú le das un boche hoy y mañana le das cariño y cariño. Pero entonces el padre, que es normalmente el que se fue, el padre tiene esa tendencia de que el día que yo me junto con... Ahí me manda la mamá una lista de cosas que el niño está haciendo mal. Entonces yo las 4 horas que voy a estar con él, esta tarde para decirle del colegio, no, es que lo que tú quieras, donde tú quieras, comer helado. O sea, es un Pero problema. podemos decirle esas cosas de otras maneras. Ok. Podemos hacer el checklist materno de otra forma. Podemos comunicarnos y contactarnos sin ser autoritarios, imponer reglas y no sé cuánto y no sé qué, porque se supone que mami es la que se encarga de eso los 6 días de la semana y yo te tengo solamente uno. Entonces, pero yo puedo hacerlo de otra forma. Lo que pasa es que Puedo hay un enviar un crossover mensaje. difícil. Hay un crossover muy difícil que es el tú entender que una cosa fue tu relación de pareja con esa señora y otra cosa es tu relación con esa señora que es la mamá de tus hijos. O sea, ya es otra cosa. Y eso cuesta más eso entenderlo. psicológicamente debe ser más Sí, difícil que y el eso traje, ¿no? cuesta más entenderlo, Pablo, cuando los hijos son un estatus social. Hay que tener hijos porque los hijos son parte de una relación de pareja, son parte de una familia y son parte de una exigencia social. Y tú no estás casado y tú no tienes hijos. O sea, hay una Entonces, decoración. cuando los hijos son hijos trofeos, Claro. que llenan el rol, que llenan el estatus social, evidentemente me cuesta mucho más ser padre eficiente. No es un exceso decir que parir no significa que seas mamá ni embarazar a tu mujer y que para un muchacho que tú seas un papá. No. El ser padre es como muchísimas cosas más allá de del esperma. Y es el óvulo. más que lo biológico, es más que darle Claro. buena educación, es más que darle sustento, es más que darle un techo donde vivir. Claro, Es mucho más que eso, pero nos cuesta, llegamos tarde al entendimiento de esas situaciones. El tema sexual, que me imagino que tiene que ver Con el tercer duelo. El tercer duelo. El tercer duelo. Y son muchas aristas. Cuenta. Bueno, el tercer duelo de la adolescencia normal es la pérdida de la bisexualidad. ¿De cómo? La pérdida de nuestra bisexualidad. Hasta ese momento, ¿Cómo nuestra la sexualidad, pérdida de la bisexualidad? Hasta ese El niño. momento, el niño no necesita definirse sexualmente. Sus hormonas no han cambiado, su biología no ha evolucionado. Sí, pero no se pase, doctora, ¿cómo que definir? No, porque lo que pasa es eso, que todavía él no, ni para acá ni para acá. Exacto, Ya. exacto. Y mira, yo no No tengo es que varones, tenga pero una bueno. sexualidad bisexual No. adulta, sino que pierde ese limbo ¿Y cómo lo hace? tan cómodo donde no tengo que preferir nada. Huyo de las niñas porque son jodonas, chismosas. En el colegio los varones huyen de las mujeres. Huyen, literalmente huyen. Porque esta sí jode, porque me toca el pelo, porque mira, porque me quiere llevar la mochila, porque no Y a sé veces que la cuánto. muchachita te enamoraba. Y realmente lo que pasa es que hay indicios de las primeras atracciones Exacto. de una sexualidad infantil. Infantil. Ojo, cuando hablamos de esa pérdida de esa condición bisexual, hablamos de una sexualidad completamente infantil. No es la misma sexualidad adulta. Mis genitales no han cambiado, mis factores sexuales externos no han evolucionado, mis hormonas no han aparecido en mi organismo a darme dolores de cabeza. Entonces, Literalmente hablando. es literalmente hablando, sobre todo para las mujeres. Entonces, ese tema viene muy engarzado con el tema sexual. Estoy ya en la adolescencia obligado a definir qué es lo que me gusta sexualmente. El tema de la menstruación, porque a veces hay muchos padres que no se ocupan de explicar lo que viene por ahí, lo que va a significar. Lo esto. peor del tema de la ¿Qué menstruación hacer? es que no se lo explicamos ni a los varones ni a las niñas. Lo peor de ese tema no es Ok. solamente el karma que pesa sobre las mujeres
por el tema de iniciar. Pero no se debe preparar. Claro la niña que ya está más bueno, claro por ahí que viene la sí. cosa. Ven, Claro hija, vamos que a sentarnos sí. aquí. Claro que sí. Por eso es que las exigencias de ser padre de un adolescente son tan altas. Porque los cambios que él experimenta son los cambios que yo como padre debo experimentar. Yo como padre debo vivir y para los cuales yo como padre me debo preparar para poder servir de guía. Cuando hablamos de paternidad responsable, cuando hablamos de paternidad negligente, no negligente, cuando hablamos de paternidad de buenos tratos, hablamos de eso. Es decir, cómo tú te preparas como padre para guiar a tu hijo. La menstruación es traumático. Pero sobre todo que la sociedad occidental no ha asumido bien los cambios de lo que yo hablaba al inicio, porque antes había una tradición, las familias estaban cerca. Entonces el muchacho se criaba solo y había una dinámica del abuelo, los abuelos suplían. No es que el muchacho se criaba solo, sino que se criaba con muchos guías, con muchas guías, con la comunidad jugaba un rol importante. El muchacho salía a jugar bicicleta y salía a jugar canica y resulta que estaba la vecina, que estaba no sé quién, que estaba la mamá de la niña. Sobre los hijos, había un respeto. Comunitaria. Ahora, había una crianza comunitaria, donde la crianza había un porcentaje de la crianza que tenía un soporte comunitario. Exactamente. Pero ante esos cambios en el mundo de hoy, estamos más yo solos, diría sí, que más entonces solos, sería de rigor que la gente, una especie de, yo una vez iba a hacer una sección en el programa, se llama Escuelita de Padres. No, porque aquí la gente deben sentarla a cómo se cría un muchacho, porque antes había una dinámica de eso que acabas de explicar, estaba el abuelo, a uno le daban, las vecinas le daban pela a uno. Muchacho, cállese la boca. Eso me parece una exageración, pero de todas maneras era así. Y le daban un boche a uno y callado. Y te supervisaban, es que y te cuidaban, muchos padres. Y te protegían. Pero tú tenías muchos padres y muchas tenías protecciones madres sociales. Pero además para la educación. Tu papá que si no estaba, pero estaba Don Pepe. Ahí estaba Rafael Aquiles. Había figuras de sustitución más asequibles. Entonces, ahora no es fundamental que los padres, por ejemplo, sobre todo esa clase media que puede hacerlo, y hay centros que no son, que si no son gratis son muy baratos, pero es un poco buscar esa asesoría, eso que estamos hablando y que no da tiempo porque es un programa, ¿verdad? Para cómo yo manejar estas cosas que antes tenían una dinámica propia, hace 30 años. Pero no vayamos más lejos, el internet, las redes sociales están llenas de excelentes artículos. El tema es saber seleccionar, como en todas las cosas en el mundo, no todo es perfecto ni es satánico en los extremos. Lea, acceda, busque. Si hay algo de este programa que a usted le haya parecido interesante, búsquelo, acceda a la información, porque la información cada vez es más democrática, está más ahí, está más al alcance. Continuamos esta conversación. Minutos finales, los peligros que acechan a un adolescente, así droga, violencia, promiscuidad sexual. Recordemos que el adolescente está empujado hacia la acción. Siempre decimos hacia la acción, hacia un proceso reivindicativo, hacia todos los procesos, es decir, se enrola en todos los, en todas las marchas, en todos los procesos sociales inclusive, y en términos personales, individuales, está enfocado hacia la acción. Qué bueno. Entonces va a curiosear más de la cuenta, va a experimentar más de la cuenta. Pensar que un adolescente no va a experimentar es iluso de nuestra parte. Es decir, que no va a experimentar, con todo. Con todo, es decir, posiblemente consuma y pruebe marihuana, posiblemente beba más de la cuenta, porque nosotros nos asusta mucho la droga, pero no nos asusta, por ejemplo, culturalmente el alcohol. No, porque estamos hablando de drogas, legales o ilegales, que paguen o no paguen. Pero nos asustan en forma diferente. Es decir, si el muchacho bebe, hay muchos padres que entienden que se está haciendo hombre. Si consume marihuana no es lo mismo que no se está haciendo hombre, es un drogo, es un tecato, se está perdiendo. Eso ahí no hay, claro, pero le permitimos que vaya al barbecue y beba hasta que se muera. Y los cuentos que los adolescentes a veces hacen sobre cómo terminan ese consumo de alcohol son impresionantes. Es decir, nunca vaya y deje a un borracho y toque el timbre, porque la mamá sale y te va a encontrar, no, tú lo dejas apoyado ahí, toca el timbre después de que tú lo apoyas al borracho cuando lo va a entregar. Las técnicas que los adolescentes usan para entregar a sus amigos que han bebido demasiado. Exacto, entonces van a hacerlo.
van a hacerlo. Eso es muy simpático, muy Guay, simpático. mi madre, que yo tengo un adolescente, esto sí es grande. Me han contado que los dejan apoyados en una esquina y luego tocan el timbre insistentemente a las 3 de la mañana y salen huyendo porque nadie quiere enfrentarse con una mamá entregando un borracho adolescente en una casa. Entonces, volvemos a lo mismo, volvemos al mismo tema. Es decir, no podemos impedir que el muchacho experimente, pero podemos permanecer cerca cuando lo hace. Es decir, no es suficiente hablar el peligro de las drogas, el peligro de esto, el peligro de la conducta promiscua en términos sexuales. El adolescente tiende a ser bastante promiscuo en términos sexuales. Experimenta cuando inicia su sexualidad genital, es decir, cuando ya tiene relaciones coitales, es como algo que tú no puedes detener, es decir, no es que tú puedes volver a ser virgen porque tu papá te encontró. Okay. Entonces, papel del padre ante eso. Eso se da vuelve a ser el con tema mucha de la frecuencia. Volvemos al tema de la comunicación. Es decir, generalmente lo veo mucho en la clínica con adolescentes. Tú quieres que tu hijo vuelva a ser virgen o tu hija vuelva a ser virgen. Descubriste que tuvo un encuentro sexual coital y tú insistes en que tu hija vuelva a ser virgen. Y la culpabilizas y hay conductas que se derivan de ese mal manejo que terminan siendo patología. Por ejemplo, el hecho que los muchachitos se corten, que las muchachas se corten. Es decir, hay dos fenómenos, que en inglés siempre se me olvida la palabra, pero es, por ejemplo, el hecho de cortarte sin profundidad, para bajar la ansiedad. ¿Cómo? Sí, eso es hace unos 15 años que ha aparecido este nuevo fenómeno. El hecho de, vuelvo a repetir, se me olvida siempre en inglés, pero hay personas hay niñas que me han dicho, es decir, yo en vez de cortarme escojo rascarme hasta que me hago heridas, picking algo se llama. Es una manera de liberar ansiedad. De liberar ansiedad. Y generalmente ese tipo de trastornos aparecen en la adolescencia. Y tiene que ver mucho con el mal manejo de los conflictos en esa época, por parte de los padres. Y eso nos lleva entonces al último subtema, que es el asunto de la violencia. En la sociedad es sumamente violenta, el niño o la niña no tiene mucha experiencia, pero está en la calle, pues tiene que aprender a moverse. Y es muy costoso que tú le pidas a un niño que renuncie al enfrentamiento, es decir, no, mira, aléjate, no, mira, huye, no, porque eso implica que soy cobarde, que soy gallina, que no me enfrento, si le pusieron la mano a la novia o la miraron raro, es a los puños que nos vamos. Esto que uno le dice, sobre todo a los varoncitos, no, tú no te metes con nadie, tú eres tranquilo, si te pone un dedo encima, pártelo. Eso, o sea, porque el niño debe ser tranquilo, correcto, pero tú también tienes que decirle que si hay una agresión física ya, si te pones tú agarras una silla y le das un sillazo. Eso es complicado, eso es complicado. Generalmente los papás tenemos un discurso poco coherente con respecto a ese tipo de cosas. Generalmente los papás decimos, haga lo que yo digo y no lo que yo hago. Esa es la forma en que nos manejamos a nivel cultural. Yo entiendo que con el tema de la violencia hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Es decir, sí, yo no puedo autorizar a mis hijos al enfrentamiento violento. Sí, no, pero yo lo estoy diciendo porque más de uno conversa entre padres y uno habla de estas cosas. O sea, tú al niño tienes que criarlo en una cultura de paz, de ver sobre todo esto de paz, de no violencia, de tolerancia. Ahora también espérate, que hasta Jesucristo puso una mejilla, puso la otra, pero cuando el tigre volvió a dar, le dio un trompón. O sea, hubo lo de la mejilla, pero después, lo que no dice la Biblia, claro, después de la segunda galletas mejilla. Que le pegaron, claro. Ahora, el tema es no llegar a involucrarte. Yo tengo que enseñarle a mi hijo a no involucrarse en esa situación. ¿Y qué es eso de no involucrarse? Es decir, tengo que aprender a leer las señales, tengo que enseñarle a mi hijo a leer las señales. Es decir, si yo estoy en una situación donde tú estás borracho, yo estoy borracho, tú te pusiste con mi novia, yo me agarro a mi novia y me voy antes de que nos vayamos a los golpes, ¿entiendes? Si yo sé que eso va a producir en mí una reacción violenta, yo tengo que manejar. Ahora, pero es importante para poder manejar eso, que a los adultos nos cuesta, es importante que el niño conozca sus emociones, se vincule con sus emociones. No el padre represor que dice, no puedes llorar, no puedes hacer esto, no puedes aquí. No, es decir, ¿qué te pasa? ¿Tienes ira? ¿Lo sientes? ¿Qué tú sientes? ¿Qué no sientes? Cuéntame. El niño que maneja sus emociones es un niño que puede escoger y decidir en las situaciones de peligro. Ya tenemos el tema del próximo programa. Comunicación y emociones. Él insiste que yo siga viviendo. La importancia
de la comunicación en la educación emocional de los niños y de los adolescentes. Por eso ella va a ser, ya es un hábito de nuestro programa. Muchísimas gracias, Valentina. Gracias a ti. Un placer. Terminamos estar aquí. contigo. Sean felices, nos vemos el próximo sábado y recuerden que a pesar de todo aún nos queda la palabra, la palabra.